Hola a todos, bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. Encantada de estar aquí. Hoy nos adentramos en el mundo del K-pop. Un tema apasionante, sin duda. Vamos a ir más allá de lo superficial Exacto. y a explorar su evolución hasta el fenómeno global que es hoy. Su origen, sus características. Para guiarnos, usaremos el artículo de la Wikipedia en español sobre K-pop. Una fuente muy completa que nos da una visión general. Antes de profundizar, ¿qué les viene a la mente cuando piensan en K-pop? A mí me vienen a la mente los grupos de ídolos. Claro, esas melodías pegadizas. Sí, y las coreografías son increíbles. Y la dedicación de los fans. Los fans. Son el alma del K-pop. Nuestro objetivo es descubrir qué hay detrás de todo eso. Ir más allá de la superficie, entender su éxito. Empecemos con lo básico. ¿Qué es el K-pop? Bueno, K-pop es la abreviatura de Korean Popular Music. Música popular coreana. Exacto. Mucha gente cree que es un solo género. Pero en realidad es una fusión de estilos. Pop, rap, EDM, rock, R&B. Un verdadero cóctel musical. Importante recordar, K-pop se refiere a la música de Corea del Sur, Corea del Norte tiene un panorama musical muy diferente mucho más controlado por el gobierno. y con poca influencia occidental. Corea del Sur ha adoptado la fusión y la influencia global. Eso ha contribuido a la singularidad del K-pop. Ya sabemos que es una mezcla de géneros, pero ¿qué lo hace tan distintivo? El K-pop no se limita a la música. Es algo más. Es una experiencia audiovisual completa. Entiendo. La coreografía es fundamental. Con esos movimientos icónicos, ¿cómo se llaman? Point dance moves. Sí, los point dance moves. Los he visto en internet. Millones de fans los replican. Son muy contagiosos. Imposible separar la música de la coreografía en el K-pop. Forman un todo. Hablando de experiencia, no olvidemos la formación de las estrellas del K-pop. El sistema de entrenamiento es riguroso, ¿verdad? Mucho. Los aspirantes a ídolos, los trenes, viven y entrenan juntos durante años. Veces desde la adolescencia. Imagínate la disciplina. Este sistema tiene ventajas e inconvenientes, claro. ¿Y en qué sentido? Por un lado, la calidad y la preparación de los artistas es altísima, Claro, pero también hay mucha presión sobre los trenes, es un tema complejo. sin duda. Y la inversión. Se invierten millones en la formación de un ídolo. Una media de $3 millones por ídolo. Empresas como SM Entertainment no escatiman en recursos. Es una inversión enorme. Nos habla de la competitividad del mundo del K-pop. Y de la exigencia. Pero, ¿cómo llegó el K-pop a conquistar el mundo? Aquí entra el concepto de Hallyu, la ola coreana. La popularidad global de la cultura surcoreana. El K-pop se convirtió en una pieza clave de esta ola. No solo se benefició del Hallyu, sino que contribuyó a su expansión. Exactamente. Empezó a ganar terreno en Asia a principios de los 2000, Y luego se expandió por todo el mundo. a través de conciertos, festivales, Y plataformas online como YouTube. de Corea del Sur al mundo entero. Y no se limita a la música, Ha influenciado la moda, la belleza. incluso el lenguaje en algunos países. Es un fenómeno cultural completo. Y no olvidemos a los fans. Los fandoms del K-pop son súper dedicados. Con sus clubes de fans, lightsticks, fan chants. Esos fanchants son increíbles. Crean una energía única en los conciertos. Y también están los Sasang fans. ¿Quiénes son? Fans que llevan su fanatismo a un nivel obsesivo. Ya veo. Tal vez incluso peligroso. Un lado oscuro del fenómeno. Cierto, un tema delicado. Pero en general, la pasión de los fans ha sido fundamental para el éxito del K-pop. Sin duda. Bienvenidos de nuevo a nuestra inversión en el K-pop. Preparados para más K-pop. En la primera parte exploramos qué es el K-pop. Sus características distintivas, muy interesante. Ahora, un viaje en el tiempo para descubrir sus orígenes. Me encanta. ¿Por dónde empezamos? Según la Wikipedia, los orígenes de la música popular coreana se remontan a finales del siglo XIX. Tan atrás. Sí, con la llegada de canciones populares de Estados Unidos y Gran Bretaña. ¿Y cómo llegaron a Corea? A través de misioneros. Imagínate. Canciones occidentales en Corea, hace más de un siglo. Esas canciones se llaman changa. ¿Changa? Interesante. Se basaban en melodías occidentales, pero con letras en coreano. Una fusión temprana. Durante la ocupación japonesa, estas canciones se convirtieron en una forma de expresar sentimientos patrióticos. La música como resistencia. En la década de 1920 surge el trot. El trot, sí, lo he oído mencionar. Fusionaba la música tradicional coreana con influencias japonesas. Sigue siendo popular en Corea del Sur. Sí, tiene un lugar especial en la cultura musical del país. Un género que ha perdurado a través del tiempo. Después de la Guerra de Corea, en la década de 1950, la influencia occidental se intensifica. Con la presencia de tropas estadounidenses en Corea del Sur, Exactamente. trajeron consigo su música,
country, blues, jazz. rock and roll. Y esto impulsó el desarrollo de la música popular en Corea. Un momento clave. En 1962 surge la primera banda de rock coreana, ADD4. Oh, ¿Y cómo eran? tocaban una mezcla de rock and roll estadounidense con elementos coreanos. Tuvieron éxito. No alcanzaron la fama internacional, pero fueron pioneros. Sientan las bases. The Kim Sisters, un trío vocal femenino, incluso llegó a actuar en el programa de Ed Sullivan. En Estados Unidos. Un logro increíble para la época. La música coreana ya tenía presencia internacional, En la década de 1970, la música folk llega a Corea del Sur. con la influencia del movimiento hippie. Exactamente. ¿Qué impacto tuvo en la música coreana? Artistas como Han Dae-soo, inspirados por Bob Dylan, comenzaron a escribir canciones con letras introspectivas. Y con crítica social. A veces sí. ¿Cómo reaccionó el gobierno a esta música? No siempre bien, había censura. En un contexto de dictadura militar. Pero los artistas seguían creando. Valientes. En la década de 1980, las baladas románticas dominan la escena. Las baladas. Un clásico. Artistas como Lee Kwang-ho y Lee Min-won serán muy populares. Figuras como Cho Yong-pil, con su versatilidad musical, se convirtieron en estrellas internacionales. Un ejemplo del talento de la época. Y llegamos a la década de 1990, el nacimiento del K-pop moderno. Una década clave. ¿Qué la hizo tan importante? Fue una explosión de creatividad, de fusión de estilos. ¿Algún grupo en particular? Seo Taegeon Boys, en 1992, revolucionaron la escena musical. ¿Por qué fueron tan revolucionarios? Incorporaron elementos de hip hop, rock y techno. Rompieron con las convenciones. Sus letras, a menudo con crítica social, resonaron con la juventud. Y también surgieron las tres grandes compañías de entretenimiento. SM Entertainment, YG Entertainment y JYP Entertainment. Los Big Three, Descubrieron nuevos talentos y establecieron un nuevo modelo de gestión, ¿basado en qué? en el entrenamiento intensivo y el control de la imagen de los ídolos. Un modelo que sigue vigente. Y con ellos, la llegada de los grupos de ídolos. Otro elemento icónico del K-pop, Grupos como H.O.T. y Sex Kiss marcaron el inicio de una nueva era. que los hacía especiales Proyectaban una imagen cuidadosamente construida. para atraer a un público masivo. Su música, optimista y pegadiza, se combinaba con coreografías espectaculares. Un paquete completo de entretenimiento. SES, FinKL, Baby, OBUX, Shinhwa, G.O.D. Muchos grupos importantes surgieron en esa época. Una explosión de talento. A finales de la década, con la crisis financiera asiática, el K-pop empieza a buscar nuevos mercados. ¿Fuera de guerra de Corea del Sur? Sí, artistas como H.O.T. lanzaron álbumes en mandarín. Un primer paso hacia la globalización. La crisis impulsó al K-pop a buscar nuevas oportunidades, Qué recorrido tan fascinante. desde las canciones tradicionales hasta los grupos de ídolos. La música coreana ha experimentado una transformación increíble. De vuelta a nuestra inmersión en el K-pop. En las partes anteriores exploramos qué es, sus características únicas y su recorrido histórico. Ahora nos adentramos en la era de la globalización, la ola coreana Hallyu. El Hallyu no se limita a la música, ¿verdad? No, abarca dramas, películas, gastronomía, moda, toda una cultura. Y el K-pop ha sido su punta de lanza, conquistando corazones en todo el mundo. Exacto. ¿Cómo se dio este salto? ¿Cuándo empezó a ganar terreno a nivel internacional? A principios de los 2000. Ya en ese entonces. Artistas como Boa y Rain abrieron camino en mercados internacionales. Boa, por ejemplo, fue la primera artista coreana en liderar las listas de éxitos en Japón. Un mercado enorme y muy competitivo. Un hito para el K-pop. Demostró que la música coreana tenía potencial global, Luego llegaron grupos como TVXQ y SS Shinka 1. consolidando el K-pop como parte del Hallyu, Su éxito en Asia fue masivo. preparando el camino para la siguiente generación. Super Junior Big Bang, Wonder Girls, Girls' Generation, Kara, nombres que ahora son sinónimo de K-pop global. ¿Qué los hizo tan exitosos? Su música, sus coreografías, su estilo. Lo tenían todo. Combinaban melodías pegadizas con coreografías impactantes y una estética visual muy cuidada, Muchos cantaban en varios idiomas. lo que les permitió conectar con audiencias más amplias. Y no olvidemos el papel de YouTube en esta expansión. Claro. Los videos musicales de K-pop se volvieron virales, rompiendo récords de visitas. Millones de fans en todo el mundo. Imposible resistirse a su energía y espectacularidad. YouTube se convirtió en una plataforma clave para la difusión del K-pop. Permitiendo a los fans descubrir nuevos artistas y compartir su pasión. Y en 2012 llegó PSI,
con Gangnam Style. Y el mundo entero enloqueció. Rompió todas las barreras, el primer vídeo en superar los 1.000 millones de visitas en YouTube. Un fenómeno sin precedentes. Gangnam Style fue un punto de inflexión, Demostró el poder del K-pop para conectar con audiencias globales. trascendiendo idiomas y culturas. Y a partir de ahí, el K-pop ya no tuvo límites. Exacto. Esta expansión ha tenido un impacto enorme en la economía y la imagen de Corea del Sur El gobierno lo ha utilizado como herramienta de soft power, para promover una imagen positiva del país. atrayendo turismo, inversión y simpatía hacia Corea del Sur. El K-pop como embajador cultural. Y ha encontrado un lugar especial en Latinoamérica. Muchísimos fans en países como Chile, Perú, México. Los grupos de K-pop han realizado giras exitosas por Latinoamérica, llenando estadios. Las comunidades de fans son súper activas, organizando eventos y compartiendo su pasión. Creando un ambiente vibrante. Es emocionante ver cómo la música une a personas de diferentes culturas. Mirando al futuro, ¿qué le para al K-pop? ¿Seguirá creciendo o es solo una moda pasajera? Es difícil de predecir con certeza, pero creo que el K-pop tiene un potencial enorme para seguir evolucionando. ¿Por qué lo crees? La industria está innovando constantemente, buscando nuevos sonidos, nuevas formas de conectar con los fans. Nuevos mercados. Sí, Es emocionante pensar en las posibilidades. pero a medida que se globaliza aún más, la industria debe ser consciente de los desafíos. Claro. Diversidad e inclusión, salud mental de los artistas, sostenibilidad, temas importantes. El éxito a largo plazo dependerá de su capacidad para adaptarse, evolucionar y priorizar el bienestar de los artistas. Y la autenticidad de la música. Muy bien dicho. Y con esto llegamos al final de nuestra inversión en el K-pop. Un placer compartir esta experiencia. Hemos explorado sus orígenes, su evolución, su impacto global y las claves de su éxito. El K-pop es un fenómeno fascinante. Nos invita a explorar nuevas culturas, disfrutar de la música y celebrar la pasión de los fans. Hasta la próxima inmersión. Adiós. Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Ujú. Abordaremos un concepto Ajá. que ha dado forma a la historia Sí, y continúa fascinándonos. claro. La revolución. Por supuesto. Y para esta inmersión Sí. utilizaremos como base la entrada revolución Ujú. de la Wikipedia en español. De acuerdo. Lo interesante Sí. es que la palabra revolución Ajá. proviene del latín revolución, que significa un giro. Interesante. Curioso, ¿no? Un giro, ¿Sí? un cambio de dirección. Exacto. Cambia esto tu perspectiva sobre las revoluciones. Es un punto de partida interesante. Sí. La idea de un giro Ajá, nos invita a pensar en las revoluciones como momentos de quiebre, claro. donde se rompe con el orden establecido Sí. y se da paso a algo nuevo. Exacto, empecemos por lo básico. De acuerdo. ¿Cómo definimos este concepto tan complejo? Bueno, ya desde la antigüedad, pensadores como Aristóteles se planteaban esta cuestión. Entonces, Él identificó 3 tipos principales de revoluciones políticas. Ajá. Un cambio completo de una constitución a otro, ok. una modificación radical de una constitución existente No. o un cambio de sistema gobernante o régimen. Es fascinante cómo, a pesar de los siglos que nos separan, Sí, las reflexiones de Aristóteles siguen siendo relevantes para comprender las revoluciones. sin duda. Claro. Y lo más interesante es que incluso hoy en día, Ajá. El debate sobre qué constituye realmente una revolución Ujú. sigue abierto entre los expertos. Entiendo. No existe una definición única Ya veo. y universalmente aceptada. Esto nos lleva a una reflexión interesante. Sí, Cada uno de nosotros puede tener su propia interpretación claro. de lo que hace que un evento sea verdaderamente revolucionario. Exactamente. ¿Qué eventos en la historia te parecen realmente revolucionarios, Tati? ¿Y por qué? Esa es una excelente pregunta para reflexionar. Sí, Ahora volviendo a nuestro análisis de la entrada de Wikipedia. encontramos que se mencionan 3 categorías principales de revoluciones culturales, Ok. sociales y económicas. Desglosemos estas categorías. acuerdo. Comencemos con las revoluciones culturales nos Ujú. caracterizan. Las revoluciones culturales implican cambios profundos Ajá. en los valores, Ok. creencias Sí, sí. y expresiones artísticas de una sociedad. Entiendo. Un ejemplo paradigmático es el Renacimiento. El Renacimiento. Este periodo histórico Sí.
no solo trajo consigo un florecimiento artístico e intelectual sin precedentes, Increíble. sino que también transformó la visión del mundo en Europa, Ajá. sentando las bases para la modernidad. El Renacimiento, un verdadero punto de inflexión en la historia occidental, Sí, un cambio radical en la forma de pensar, exacto. crear y vivir. Precisamente. Impresionante. Y si hablamos de cambios radicales en la estructura social, Sí, sí. entonces nos adentramos en el terreno de las revoluciones sociales. Estas se caracterizan por transformaciones Ajá. en las relaciones entre diferentes grupos sociales, Ah. las normas y las instituciones. Ya veo. Un ejemplo emblemático Sí. es la Revolución Francesa, La Revolución Francesa. con su lema de libertad, igualdad, fraternidad. Por supuesto. Este movimiento no solo desafió la monarquía absoluta, Ajá. sino que también buscó crear una sociedad más justa e igualitaria. La Revolución Francesa, un evento tan significativo Sin duda. que sus diferentes fases, Ujú. desde la revuelta inicial Exacto. hasta la fase del terror Ajá. y el posterior ascenso de Napoleón, Exacto. se usan como modelo para comprender otras revoluciones. Interesante. Es interesante observar cómo un evento histórico Sí, puede resonar a través del tiempo, claro. inspirando otros movimientos de cambio. Así es. Y para completar nuestro análisis de las tres categorías principales, Ujú. tenemos las revoluciones económicas. Sí. Estas se caracterizan por cambios fundamentales Ujú. en los sistemas de producción, las tecnologías, Por supuesto. los mercados Ujú. y la distribución de la riqueza. Exacto. La revolución industrial es un ejemplo paradigmático Sí, de este tipo de revolución. ¿De acuerdo? La revolución industrial, Mm. con la mecanización de la producción, Ajá. el auge de las fábricas Sí. y la transformación radical del trabajo y la economía. Después. Marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Totalmente. Y es interesante observar cómo estas tres categorías de revoluciones, Sí. aunque distintas, Ujú. a menudo se entrelazan. Claro. La revolución industrial, por ejemplo, Ajá. no solo tuvo un impacto económico, Exacto. sino también social y cultural. Totalmente de acuerdo. Interesante. De hecho, la propia entrada de Wikipedia menciona otros tipos de revoluciones, como las revoluciones científicas y tecnológicas, Diario. lo que nos recuerda que la idea de giro o cambio radical Ajá. no se limita únicamente al ámbito político o social. Exacto, las revoluciones pueden ocurrir en todos los ámbitos de la experiencia humana. Por supuesto. Ahora bien, para comprender mejor la complejidad de este fenómeno, Sí, analicemos un ejemplo clásico, de acuerdo. la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es un caso de estudio fascinante. Increíble. En ella encontramos una serie de factores que Ajá. confluyeron para generar un cambio radical. Mm, El descontento popular con la monarquía absoluta, ok. la influencia de las ideas ilustradas, el surgimiento de la burguesía como fuerza política, entre Ok. otros. Claro. Y por supuesto no podemos olvidar momentos icónicos, Ay. como la toma de la Bastilla, La toma de la Bastilla. un símbolo del poder popular. La toma de la Bastilla, un evento que marcó el inicio de una nueva era en Francia, Sí, una era de cambios profundos y convulsos. exacto. Y como mencionamos anteriormente, Claro. las diferentes fases de la Revolución Francesa Ujú. a menudo se utilizan como modelo para analizar otras revoluciones. Es como si este evento histórico nos proporcionara una lente Ajá. a través de la cual podemos comprender otros procesos de cambio social. Es una perspectiva interesante. La Revolución Francesa, con sus luces y sombras, con sus momentos de gloria y de terror, Exacto. nos ofrece una rica fuente de aprendizaje Mm. para comprender la complejidad de las revoluciones. Y esto nos lleva a analizar la evolución de este fenómeno a lo largo de la historia. Por supuesto. La entrada de Wikipedia nos ofrece una lista cronológica de revoluciones, Ujú. desde la antigüedad hasta nuestros días. De acuerdo. Es un recorrido fascinante por la historia de la humanidad. Sin duda. Una historia marcada por la búsqueda constante de un futuro mejor, Sí. por la lucha por la libertad, Ujú. la justicia y la igualdad. Exacto. Comencemos por el principio. De acuerdo. Si retrocedemos en el tiempo, Ujú. encontramos ejemplos como la Revolución de los Países Bajos en el siglo XVII, Ah. la Revolución Inglesa en el siglo XVII y la Revolución Gloriosa a finales del mismo siglo. Claro. Todos estos eventos marcaron giros importantes en la historia europea, Por supuesto. desafiando el orden establecido Sí. y sentando las bases
para nuevos modelos políticos y sociales. Y no olvidemos la Revolución Americana, Claro. que a finales del siglo XVIII Ujú. inspiró muchos otros movimientos de independencia en todo el mundo. Sin duda. La Declaración de Independencia de los Estados Unidos, con su proclamación de que todos los hombres son creados iguales, se convirtió en un referente para aquellos que luchaban por la libertad y la autodeterminación. Exacto. Y si seguimos avanzando en el tiempo, Recuerdo. llegamos al siglo XIX, un siglo marcado por profundas transformaciones sociales, Ajá. políticas y económicas. Qué esto. En este contexto, se produce la Revolución Hispanoamericana, Sí. un proceso histórico que llevó a la independencia de las colonias españolas en América. La Revolución Hispanoamericana, un momento crucial para la historia de América Latina. Sin duda. La lucha por la independencia, liderada por figuras como Simón Bolívar y José de San Martín, marcó el inicio de una nueva era para la región. Exacto. Un continente entero experimentando un giro Ajá. hacia la libertad y la autodeterminación. Al mismo tiempo en Europa Sí. se suceden revoluciones en 1820, 1830 Ajá. y 1848. Wow. Un periodo de gran agitación y cambio político Entiendo. marcado por el auge del liberalismo, Sí. el nacionalismo Ok. y los movimientos sociales Claro. que buscaban transformar las estructuras de poder y crear sociedades más justas. Las revoluciones liberales, ¿Sí? las revoluciones burguesas, Ujú. las revoluciones nacionales, Ajá. cada una con sus particularidades. Claro. Pero todas ellas compartiendo el objetivo de romper con el viejo orden Exacto. y construir un nuevo mundo. Por supuesto. Un torbellino de eventos, cada uno con sus propias complejidades y consecuencias. De acuerdo. Y a medida que entramos en el siglo XX, Ajá. las revoluciones adquieren un nuevo carácter Mm. con el surgimiento de ideologías como el socialismo y el comunismo. Exacto. La Revolución Rusa de 1917 es un ejemplo paradigmático Sí. de este nuevo tipo de revolución. De acuerdo. Una revolución que buscaba no solo un cambio político, Ujú. sino también una transformación radical de la sociedad y la economía. Por supuesto. La Revolución Rusa, un evento que sacudió al mundo entero, Sin duda. la caída del régimen zarista, Sí. la llegada al poder de los bolcheviques, Ajá. la creación del primer Estado socialista, Ujú. un cambio radical en el panorama político y social del siglo XX. Un cambio que tuvo repercusiones en todo el mundo, Wow. inspirando otros movimientos revolucionarios y dando lugar a la creación de nuevos estados socialistas. Ya veo. Y no solo en Europa. Ah. La Revolución Mexicana de 1910, Ujú. la Revolución China de 1949. Increíble. Cada continente experimentó sus propios giros revolucionarios, sus propios procesos de cambio social y político. Y esos giros no siempre fueron hacia la democracia y la libertad. Es cierto. La Wikipedia también menciona movimientos Ujú. que llevaron a regímenes totalitarios, Ajá. como el ascenso de Mussolini en Italia Sí. y Hitler en Alemania. Claro. Un recordatorio de que las revoluciones, aunque a menudo impulsadas por ideales de progreso, Ajá. también pueden conducir a la opresión y la tiranía. Un punto crucial para reflexionar. Absolutamente. Las revoluciones son procesos complejos, Sí. con sus luces y sombras, con sus potencialidades y sus riesgos. Claro. Y comprender esta complejidad es fundamental Ajá. para analizar los procesos de cambio social y político. Absolutamente. Y tras la Segunda Guerra Mundial, Y, el mundo continúa experimentando giros revolucionarios. por supuesto. Revoluciones en América Latina, Ajá. Asha. Ajá. Un mundo en constante transformación. La Revolución Cubana de 1959, la Revolución Sandinista en Nicaragua en 1979. Ajá. Cada una de ellas con su propio contexto y consecuencias, pero todas ellas representando la búsqueda de un cambio radical, Claro. la lucha por la justicia social y la autodeterminación. Y mientras tanto, en el bloque soviético, Ujú. también vemos intentos de revolución, Ajá. como la Revolución Húngara de 1956 Sí. y la Primavera de Praga en 1968. Por supuesto. Movimientos que desafiaron el control soviético Claro. y buscaron una forma diferente de socialismo, más democrática y participativa. Un recordatorio de que incluso dentro de los sistemas aparentemente monolíticos, Sí, la búsqueda de un giro revolucionario puede surgir. exacto. La aspiración a la libertad, Ajá. la justicia y la autodeterminación Ujú. es una fuerza poderosa que puede manifestarse en los contextos más diversos. Y a finales del siglo XX, Sí.
presenciamos la caída del muro de Berlín en 1989 Ujú. y el colapso del bloque soviético. Un giro que cambió el curso de la historia, Claro. marcando el fin de la Guerra Fría, el Sí. inicio de una nueva era. Un cambio que muchos interpretaron como el fin de la Qué historia, interesante. pero como vemos en el siglo XXI, la revolución sigue viva. Claro. Las revoluciones de colores en Europa del Este Ajá. a principios del siglo, Sí. la primavera árabe en 2010, Ujú. el movimiento 15M en España en 2011. Exacto. La gente sigue luchando por el cambio, Sí. por la democracia, por la justicia social. Es cierto. Y es interesante cómo las revoluciones se adaptan a los nuevos tiempos, Sin duda. a las nuevas tecnologías, a las nuevas formas de comunicación. Por supuesto. El Internet y las redes sociales han jugado un papel fundamental Claro. en las revoluciones del siglo XXI, Sí. facilitando la organización y la movilización de la gente. Sin duda. Las nuevas tecnologías han abierto nuevas posibilidades para la acción colectiva, permitiendo conectar a personas de diferentes lugares y culturas. Claro. En torno a causas comunes. Y hablando de causas comunes, la entrada de Wikipedia nos recuerda que no todas las revoluciones son políticas. Sí, exacto. Existen también revoluciones en otros ámbitos, Ok. como la ciencia, Sí. la tecnología, Ujú. el arte, la cultura, Por supuesto. revoluciones que transforman nuestra forma de entender el mundo Sin duda. y de vivir en él. Exacto. Pensemos en la revolución científica del Renacimiento, que cuestionó las teorías geocéntricas Sí, y abrió paso a una nueva concepción del universo. increíble. O en la revolución industrial, La revolución industrial. que transformó la producción y el trabajo, Ajá. dando lugar a una nueva sociedad industrial. Ujú. O en la revolución informática, Claro. que ha cambiado radicalmente la forma Sí. en que nos comunicamos, Ajá. accedemos a la información Ujú. y nos relacionamos con el mundo. Es asombroso Yeah. pensar en el impacto que estas revoluciones han tenido en la historia de la humanidad. Sí. Y lo más emocionante Sí, es que seguimos viviendo en una era de constante revolución. por supuesto. La inteligencia artificial, la Wow. biotecnología, las energías renovables. Claro. ¿Quién sabe qué nuevos giros nos deparará el futuro? Es un momento apasionante para estar vivos. Totalmente de acuerdo. Sin duda un momento lleno de desafíos, Ajá, pero también de oportunidades. claro. Y como siempre, la clave está en comprender el pasado para poder navegar el presente y construir un futuro mejor. Y comprender el pasado implica comprender las revoluciones que han moldado nuestra historia, Exacto. analizar sus causas, Por supuesto. sus consecuencias, Ujú. sus aciertos y sus errores. Claro. Y a partir de este análisis, Sí, reflexionar sobre el presente y el futuro. exactamente. Y para profundizar en esta reflexión, acuerdo. volvamos a la pregunta que planteamos al principio. ¿Qué hace que un evento sea verdaderamente revolucionario? Buena pregunta. La entrada de Wikipedia menciona que no existe una respuesta única a esta pregunta, Te entiendo. que los expertos todavía debaten Ya. qué califica como una revolución. Ya ve. Algunos se centran en la violencia, Otro. en el cambio social, otros en la transformación de las estructuras de poder. Claro. No hay una definición universalmente aceptada. Y esto nos lleva a una pregunta interesante para nuestros oyentes. ¿Cuál es tu definición de revolución? Exacto. ¿Qué eventos de la historia, la ciencia, Uy, sí. la cultura, Claro. te parecen verdaderamente revolucionarios? Buena pregunta. ¿Qué criterios utilizas para determinar si un evento es o no revolucionario? Es una pregunta que invita a la reflexión, Sin duda. a la crítica, Ah. a la debate. Claro. Y es precisamente este ejercicio de reflexión crítica Sí. lo que nos permite comprender mejor la complejidad del fenómeno revolucionario. Absolutamente. Las revoluciones no son eventos aislados, Exacto. sino procesos históricos complejos Mm, que se desarrollan a lo largo del tiempo. por supuesto. Y para comprenderlos, Sí. es necesario analizarlos en su contexto histórico, Ajá. social, Mm, político y cultural. claro. Y también es necesario analizar las consecuencias de las revoluciones, De acuerdo. tanto las positivas como las negativas, Por supuesto. porque no todas las revoluciones conducen a un futuro mejor. Cierto. Algunas pueden generar violencia, Ujú. opresión
injusticia. Las revoluciones son procesos ambiguos Claro. con sus luces y sombras. Sí. Y es importante ser conscientes de esta ambigüedad Ajá. para poder evaluar críticamente sus resultados. Absolutamente. Mm. Las revoluciones no son una panacea. Exacto. No son la solución a todos los problemas. Exacto. Son procesos complejos Y sí. que deben ser analizados con rigor Ajá. y con espíritu crítico. Y con una mirada atenta a las particularidades de cada caso. Mm. Porque no todas las revoluciones son iguales. Exacto. Cada una tiene sus propias características. Sus propias causas, Sí. sus propias consecuencias. Y es precisamente esta diversidad lo que hace que el estudio de las revoluciones sea tan fascinante. Totalmente de acuerdo. Cada revolución nos ofrece una nueva perspectiva sobre la historia, sobre la sociedad, Así. sobre la naturaleza humana. Y nos invita a reflexionar sobre nuestro propio papel en el mundo. Porque las revoluciones no son solo eventos del pasado. Exacto. Son procesos que siguen vivos en el presente Ajá. y que seguirán moldeando el futuro. Y en este sentido es importante recordar que todos nosotros, Sí. como individuos y como sociedad, tenemos la capacidad de ser agentes de cambio, Por supuesto. de luchar por un mundo mejor, Claro. justo Sí. más equitativo. Exacto. La capacidad de transformar la realidad no es exclusiva de las grandes figuras históricas. Interesante. Todos nosotros en nuestro día a día podemos contribuir a la construcción de un futuro mejor. Y para ello es fundamental cultivar el espíritu crítico. La capacidad de cuestionar lo establecido, Sí. de imaginar nuevas posibilidades. Y también es fundamental la acción colectiva, la organización, la movilización social, porque las grandes transformaciones sociales no se logran de forma individual, sino a través del esfuerzo conjunto de muchas personas. Y hablando de esfuerzo conjunto, Mm. la entrada de Wikipedia Ujú. nos ofrece una sección fascinante sobre revoluciones en otros ámbitos. Sí. Un recordatorio de que la revolución Ujú. no se limita a la esfera política o social. Claro. La revolución puede ocurrir en cualquier ámbito de la actividad humana. En la ciencia, Sí. en la tecnología, en el arte. En la cultura. Por supuesto. En cualquier ámbito donde se cuestionen las viejas ideas, Ujú. donde se rompan los paradigmas existentes, Sí. donde surjan nuevas formas de pensar y hacer las cosas. Exacto. Y estas revoluciones, aunque no siempre sean tan visibles o tan mediáticas. Como las revoluciones políticas, Sí, también tienen un impacto profundo en nuestras vidas, por supuesto. en nuestras sociedades, Ujú. en nuestro mundo. Piensen en la Revolución Verde, La Revolución Verde. que a partir de la década de 1940 transformó la agricultura, Ajá. aumentando la producción de alimentos Ujú. y contribuyendo a combatir el hambre en el mundo. Interesante. Fue la revolución digital, Revolución digital. que ha cambiado radicalmente la forma en que nos comunicamos, Sí. trabajamos, nos informamos, Ujú. nos entretenemos. Son revoluciones que han transformado nuestra vida cotidiana, Sin duda. nuestra forma de relacionarnos con el mundo, nuestra propia concepción de la realidad. Y que siguen en marcha, transformando constantemente nuestro presente y abriendo nuevas posibilidades para el futuro. Es fascinante pensar en todas las revoluciones que están ocurriendo en este momento, bueno, diferentes ámbitos de la actividad humana. Revoluciones que quizá todavía no somos capaces de percibir con claridad, Claro, pero que sin duda están moldeando el mundo en el que vivimos. es cierto. A veces las revoluciones más profundas son las que ocurren de manera gradual, casi imperceptible, Ya veo. pero que a largo plazo transforman nuestra forma de vivir y de entender el mundo. Y es que las revoluciones no siempre son eventos abruptos y violentos. Exacto. Pueden ser procesos de cambio gradual, Claro. impulsados por la innovación, Ujú. la creatividad, Sí, la difusión de nuevas ideas. exacto. Y estas revoluciones silenciosas pueden ser tan o más importantes que las grandes revoluciones políticas que suelen acaparar la atención de la historia. Sin duda. Ahora, bien volviendo a la idea de la revolución como un giro Sí. o un cambio radical, Ajá. me gustaría destacar un aspecto que me parece fundamental. Claro. Las revoluciones no solo transforman la realidad, Ujú. sino que también nos transforman a nosotros mismos. Es una observación muy interesante. Las revoluciones no solo
cambian las estructuras de poder, las instituciones, las formas de vida, sino que también nos obligan a cuestionar nuestras propias creencias, nuestros valores, nuestra forma de ver el mundo. Las revoluciones nos sacuden, nos interpelan, nos obligan a replantearnos quiénes somos y qué queremos. Y en ese proceso de transformación personal, crecemos, evolucionamos, nos convertimos en seres humanos más conscientes. Por supuesto. Y más responsables. Estoy totalmente de acuerdo. Interesante. En las revoluciones, en el mejor de los casos, no solo transforman la sociedad, sino que también nos transforman a nosotros mismos. Nos hacen mejores personas. Más solidarias, más comprometidas con la construcción de un mundo más justo y equitativo. Y esa transformación personal, ese giro interior, es quizá el aspecto más valioso de cualquier revolución. Totalmente. Porque al final el cambio social solo es posible. Claro. Si va acompañado de un cambio individual, una transformación de la conciencia. Es una reflexión profunda y necesaria. Sin duda. Las revoluciones no son solo un asunto de estructuras e instituciones, sino también de valores, de creencias y de actitudes. Claro, y hablando de valores y creencias, la entrada de Wikipedia nos ofrece una lista fascinante de revoluciones en otros ámbitos que me gustaría repasar contigo. ¿De acuerdo? Desde la revolución neolítica, que transformó la vida humana con la agricultura, hasta la revolución industrial que cambió nuestra relación con la producción y el trabajo, pasando por la revolución informática, que ha revolucionado la comunicación, la información y la forma en que interactuamos con el mundo. Es un recorrido asombroso por la historia de la humanidad. Sin duda. Una historia marcada por la constante búsqueda de nuevas formas de vivir, de producir, de comunicarnos, de entender el mundo. Y es importante recordar que estas revoluciones, aunque a menudo les asociamos a un momento histórico concreto, son procesos que continúan en el presente. La revolución digital, por ejemplo, sigue transformando nuestras vidas a un ritmo acelerado. Sin duda. Y es probable que en el futuro presenciemos nuevas revoluciones. Es cierto. En ámbitos que quizás hoy ni siquiera imaginamos. Es emocionante. La ciencia, la tecnología, la medicina, el arte, la cultura. Claro. Son campos en constante evolución, donde es posible que surjan nuevos giros, cambios radicales que transformen nuestra realidad. Es emocionante pensar en las posibilidades que nos depara el futuro. Sin duda. Y también es un desafío. Claro. Porque las revoluciones, como hemos visto, no siempre tienen consecuencias positivas. Es cierto. Es importante estar atentos, ser críticos, participar en la construcción de un futuro que sea beneficioso para todos. Estoy completamente de acuerdo. El futuro no está escrito. Depende de nosotros, de nuestras decisiones, de nuestras acciones. Y comprender las revoluciones del pasado, analizar sus causas y consecuencias, nos puede ayudar a tomar mejores decisiones en el presente y construir un futuro más justo, más sostenible, más humano. Exacto. El estudio de las revoluciones no es un ejercicio meramente académico, sino una herramienta fundamental para comprender el mundo en que vivimos y para participar activamente en su transformación. De acuerdo. Y con esta reflexión queremos agradecerte por acompañarnos en esta inmersión en el fascinante mundo de la revolución. Ha sido un placer compartir esta exploración contigo. Igualmente. Esperamos que te haya inspirado a reflexionar sobre el poder del cambio y tu propio papel en la construcción de un futuro mejor. Muchas gracias por tu tiempo y hasta la próxima. Hola a todos. Bienvenidos a una nueva inmersión profunda con nosotros. Hola. Hoy nos adentramos en el mundo de Thor. Me encanta. El dios del trueno en la mitología nórdica. Tenemos aquí entradas de Wikipedia, claro. Por supuesto. Algunos textos antiguos, investigaciones recientes, un montón de cosas. Suficiente para una buena inmersión. Muchos lo conocen por las películas de Marvel, por supuesto. Es verdad. Pero hoy nos centramos en el Thor mitológico. ¿Listos para un viaje a Asgard? Yo estoy listo. Perfecto. Empecemos con lo básico. Su nombre, Thor, como Thunder en inglés
Donner en alemán. Trueno en español. Exactamente. Todos vienen de la misma raíz protogermánica, Unras. Fascinante cómo una palabra viaja a través del tiempo y las culturas. Totalmente. Y no se detiene ahí. Ah, no. No. El nombre de Thor también está conectado con el dios griego Zeus. ¿En serio? ¿Sí? Ambos están relacionados con la palabra trueno. Es una pista de una conexión aún más profunda. Muchos pueblos indoeuropeos tenían dioses del trueno muy prominentes. ¿Como quiénes? Bueno, por ejemplo, el hitita Teshub Ajá. o el hindú Indra. Figuras imponentes, ya sabes. Representados con carros, armas, símbolos de poderío. Impresionante. ¿Y si nos fijamos en la evidencia arqueológica? ¿Qué hay en la evidencia arqueológica? Bueno, imagínate. Grabados en roca en Escandinavia, muestran figuras masculinas con martillos, hachas. ¿De verdad? Algunos incluso con representaciones fálicas. Vaya. Estos grabados sugieren que el martillo de Thor y símbolos similares podrían haber sido vistos como amuletos de fertilidad. Fertilidad. No me lo esperaba. No es la primera imagen que se me viene a la mente cuando pienso en un dios guerrero. Es que Thor era mucho más que un simple dios de batallas. Influía en el clima, las cosechas, la protección, ¿De verdad? incluso la justicia. Era un dios multifacético. Mucho más complejo de lo que parece a simple vista. Exactamente. De hecho, para los islandeses, Thor era central en su sistema legal. Interesante. Sus asambleas, las Things, se inauguraban los jueves en su honor. Un dios del trueno como legislador. Es una combinación curiosa. ¿Por qué se le asociaba con la ley y la justicia? Buena pregunta. Sí. Creo que refleja cómo veían a Thor. Una fuerza de orden y equilibrio. No solo en la naturaleza, sino también en la sociedad. Y hablando de su influencia, no podemos olvidar a su familia. Claro. Su padre Odín, el dios principal. Exacto. Su madre Yoni, la personificación de la tierra. Ajá. Su esposa Sif. Y sus hijos, Hodur, Magni y Modi. Nombres que ya nos dan una idea del poder que corría por sus venas. Sin duda. Hodir significa fuerza, Magni significa fuerte y Modi significa ira. Una familia digna del dios del trueno. Totalmente. Pero no podemos olvidar sus posesiones. Empecemos por lo más obvio. Mjolnir, su famoso martillo. Era mucho más que un simple martillo, ¿no? Por supuesto. Mjolnir era un arma mágica, nunca fallaba. Regresaba a la mano de Thor después de ser lanzada. Increíble. Podía encogerse e incluso invocar rayos. Imagínate el poder de un arma así. Es como un arma salida de un cómic de superhéroes. Ah, Y para usar Mjolnir necesitaba su cinturón mágico, making sure. Aumentaba su fuerza. y unos guantes de hierro especiales. Claro. Y no nos olvidemos de su carro, tirado por dos machos cabríos mágicos. Engrisnir y Ajá. Tacostre. Exactamente. Lo interesante es que Thor podía comérselos. Comérselos. Y luego, con su martillo, resucitarlos. Espera, comérselos. Eso sí que es sorprendente. ¿Tienes alguna historia sobre eso? Claro. Cuenta la leyenda que una vez Thor se hospedaba en casa de unos campesinos ¿Ah? y cocinó a sus cabríos para la cena. ¿En serio? Uno de los hijos de la familia, Halfi, rompió un hueso de uno de los animales. Sin saber a quién pertenecían, claro. No. A la mañana siguiente, Thor resucitó a los machos cabríos, pero uno cojaba por el hueso roto. Pobre cabra. Halfi, aterrorizado, confesó su error. Para calmar la ira de Thor, él y su hermana Rosca se convirtieron en sus sirvientes Vaya historia. y lo acompañaron en muchas de sus aventuras. Fascinante. Y hablando de aventuras, no podemos pasar por alto el hogar de Thor. Hilskirnir, su grandioso salón en Asgard. Ah, Vilskirnir, una construcción magnífica, Mm. con la asombrosa cantidad de 540 habitaciones. 540, suerte. Imagínate la escala de un lugar así, un testimonio del poder y la grandeza de Thor. Impresionante. Y por supuesto, las historias de Thor están llenas de hazañas épicas, principalmente contra gigantes, ¿verdad? Cierto. Son relatos que nos muestran su fuerza, astucia e incluso su sentido del humor. Por ejemplo, la historia de la construcción de las murallas de Asgard. ¿Dónde se enfrentó un gigante? Precisamente, intentaba engañar a los dioses. O la increíble historia de su viaje de pesca. Usó la cabeza de un buey como cebo Cabeza de buey, para atrapar a Jormungando, la serpiente de Midgard. la serpiente de Midgard. Esa criatura inmensa que Claro. rodea a todo el mundo. Exactamente. Imagínate a Thor luchando contra una serpiente de ese tamaño. Captura la escala épica de la mitología nórdica. Es increíble. Hablando de desafíos épicos, ¿qué nos puedes contar del encuentro de Thor con el gigante Utgaraloki? Ah, Utgar el Loki, un maestro de las ilusiones. Uno de mis mitos favoritos. Pone a prueba los límites de Thor, pero no de la manera que uno esperaría. Recuerdo que Thor y sus compañeros se refugian en un enorme salón. Y al despertar descubren que era
el guante de un gigante. Sí. Y ahí comienzan las pruebas de Utgard Loki, diseñadas para engañarlos, hacerles creer que son más débiles de lo que realmente son. Por ejemplo, Loki se jacta de su capacidad para comer, pero es derrotado por Logi, que en realidad era la personificación del fuego. Y Salfi, el sirviente de Thor, presume de su velocidad, pero es superado por Fuki, que resulta ser el pensamiento mismo de Utgard Loki. Increíble cómo juega con la mente de sus invitados. ¿Y qué pasa con las pruebas de Thor? Primero, intenta beber de un cuerno. Parece normal, pero está conectado al océano. Por mucho que bebe, apenas baja el nivel del agua. Eso debe haber sido frustrante para el dios del trueno. Luego intenta levantar un enorme gato, pero solo logra moverlo un poco. Lo que no sabía es que ese gato era Jormungandr, la serpiente de Midgard disfrazada. Incluso en sus fracasos estaba realizando hazañas increíbles. Exactamente. La última prueba, la más reveladora, es un combate contra él. Una anciana. Representa la vejez. Y en esta prueba, Thor es vencido por primera vez. Es una metáfora poderosa sobre la inevitabilidad del tiempo. Incluso un dios tan fuerte como Thor no puede vencer a la vejez. Al final, Utgard Loki les revela que todo ha sido una ilusión, una prueba para medir su fuerza y resistencia. Imagínate la sorpresa de Thor. Había movido a la serpiente de Midgard. Su martillazo había partido una montaña en 3. Y sin saberlo, había provocado las mareas al beber del cuerno mágico. Una historia fascinante. Muestra la astucia de los gigantes y la humildad de Thor al aceptar la lección. Cierto. Y hablando de desafíos, no podemos olvidar la batalla final, el Ragnarok, donde incluso Thor se enfrenta a su destino. El Ragnarok, el fin del mundo en la mitología nórdica. Un evento cataclísmico. Dioses y gigantes se enfrentan en una última batalla. Y Thor, por supuesto, tiene un papel central. Se enfrenta a Jormungandr, la serpiente de Midgard. Un combate épico que sacude los cimientos del mundo. Logra vencer a la serpiente, pero a un precio muy alto. Sí, el veneno de Jormungandr lo alcanza. Y después de dar 9 pasos, Thor, el dios del trueno, cae muerto. Un final heroico, pero también trágico. Es interesante cómo en la mitología nórdica incluso los dioses no son invencibles. Enfrentan desafíos, sufren derrotas, incluso mueren. Es un recordatorio. El ciclo de la vida y la muerte está presente en todos los niveles, incluso en el reino divino. A pesar de su muerte en el Ragnarok, el legado de Thor perdura hasta nuestros días. Su nombre sigue presente en muchos lugares de Europa, en topónimos, en el día jueves. Es una muestra de su influencia en la cultura e historia de los pueblos nórdicos. Y su historia sigue inspirando a artistas, escritores, cineastas. Ha trascendido el tiempo y la cultura, convirtiéndose en un arquetipo de la fuerza, el coraje, la lucha contra el mal. Es cierto. Y creo que al explorar la figura de Thor, no solo estamos aprendiendo sobre mitología nórdica, sino también sobre nosotros mismos, sobre nuestras aspiraciones y miedos, sobre nuestra propia lucha contra las fuerzas del caos. Y hablando de su legado, pasemos a la última parte de nuestra inmersión. Exploraremos cómo la figura de Thor ha evolucionado a lo largo de la historia. ¿Y qué podemos aprender de él hoy en día? Es fascinante cómo la historia de Thor ha resonado a través de los siglos, incluso después del declive de la mitología nórdica. Su presencia se puede sentir en símbolos, rituales, creencias que han perdurado a lo largo del tiempo. Exactamente, un ejemplo claro es el roble de Thor, un árbol sagrado para los antiguos pueblos germánicos. Lamentablemente fue talado durante la cristianización. Así. Un acto simbólico que representó el intento de erradicar las antiguas creencias. Es como si intentaran borrar la memoria de Thor, pero su figura se mantuvo presente en la mente de la gente. Así es, y no solo en la memoria. Encontramos representaciones de Thor en objetos amuletos grabados, como si la gente se negara a olvidar a su antiguo dios protector. Interesante. Un caso particularmente interesante es el del peroné de Nordendorf, un hueso tallado con una inscripción rúnica. Un hueso. Que menciona Donaro, el nombre germánico occidental para Thor. Y este peroné data del siglo VIII, una época de transición hacia el cristianismo. Exactamente, es como si esa inscripción fuera una última declaración de fe en el antiguo dios. Una forma de resistencia a la nueva religión. Hablando de resistencia, no podemos olvidar las réplicas de Mjolnir, el martillo de Thor. Se popularizaron durante la era vikinga. Esas réplicas usadas como amuletos y en ceremonias. Eran una forma de mostrar la conexión con las antiguas tradiciones, una señal de identidad en un mundo que estaba cambiando rápidamente. Es como si Mjolnir se convirtiera en un símbolo de rebeldía, de la resistencia a la imposición de una nueva fe. Totalmente. Y esta resistencia también se puede ver en las piedras rúnicas, ¿no? Por supuesto, la mayoría de las piedras rúnicas se erigieron durante la época de la cristianización. Sí. Pero algunas de ellas invocan a Thor para la consagración. ¿En serio? Un ejemplo claro del sincretismo religioso. Esa mezcla de creencias que se dio en ese periodo. Es como si intentaran integrar al dios del trueno a la nueva realidad,
sin renunciar por completo a su antigua fe. Exacto. Y hablando de integración, ¿cómo ha evolucionado la imagen de Thor a lo largo de los siglos? Pasó de ser un dios guerrero a un superhéroe de cómics y películas. Es cierto, la imagen de Thor ha pasado por muchas transformaciones, pero en todas ellas se mantiene esa esencia de fuerza, coraje y lucha contra el mal. Es un personaje que ha trascendido su origen mitológico para convertirse en un arquetipo universal, un símbolo que nos habla de la búsqueda de la justicia, la defensa de los débiles y la lucha por un mundo mejor. Y al analizar la figura de Thor, no solo estamos explorando la mitología nórdica, sino también aspectos de la naturaleza humana, de nuestras aspiraciones y nuestros miedos. Exacto. Y con esa reflexión, creo que podemos dar por concluida nuestra inmersión en el mundo de Thor. Un viaje fascinante que nos ha llevado desde los antiguos mitos hasta la cultura popular, explorando la historia, los símbolos y legado de este dios tan complejo y cautivador. Esperamos que esta inmersión les haya abierto las puertas a un mundo de historias, personajes y reflexiones que siguen resonando en la actualidad y que los inspire a seguir explorando el fascinante mundo de la mitología nórdica. Hasta la próxima. Adiós.